Hola a todos jóvenes. Arquitecto Pedro Gagiola, ¿cómo estás? Bien, gracias, Abraham. Buenos días. Muy buenos Bienvenido aquí días. a Culiacán. Bienvenidos todos a Culiacán, jóvenes. No tengamos miedo. El día de hoy vamos a conocer una obra, creo que esta es la primera casa que mostramos en Culiacán, presentada por un arquitecto, así que muchísimas gracias por Pues qué recibirnos. gusto, es un honor, es un privilegio para mí poder mostrarles uno de los proyectos que hemos hecho desde el estudio. Este proyecto lo hice en colaboración con un buen amigo mío que es el arquitecto Germán Tamayo, con el que compartí 4 años de carrera, compartimos algunos proyectos juntos. Cuéntame un poco sobre el fraccionamiento, porque la verdad que yo no lo conocía. Yo tengo familia acá y pues he crecido en Culiacán, la verdad, pero nunca había venido a este fraccionamiento y me encantó la tipología de las casas, pero más que nada el arbolado. O sea, hay unas restricciones muy claras, me imagino, ¿verdad? Sí, es un fraccionamiento muy viejo de la ciudad y creo que siempre han privilegiado eh, ser muy generosos con las guarniciones, con los jardines entre la banqueta y la calle para precisamente provocar áreas mucho mejor sombreadas, más caminables. Sí, que Culiacán es un clima cálido. Curiosamente, en este fraccionamiento, así como en el fraccionamiento de la Primavera, hay un código de diseño que nos obliga a nosotros arquitectos a integrar el uso de la teja en nuestros proyectos. Entonces, el cómo trabajar con los techos inclinados se ha vuelto parte fundamental en nuestro proceso de diseño. Y bueno, pues esta es una muestra, este es un intento de provocar una arquitectura moderna, pero con techos inclinados. Entonces hay algunos detalles como el diseño de la cornisa, que nosotros hemos tratado de reinterpretar la cornisa y hacer pues un diseño un poco más contemporáneo, ¿no? Que vaya bien con esta arquitectura un tanto brutalista, moderna, de concreto aparente. Una cornisa fabricada en recinto gris y que va muy bien con la teja negra, que también es una manera de darle un poquito de modernidad, ¿no? A los techos y al diseño de la casa. Es muy interesante. O sea, teja con concreto. Teja con concreto aparente, Como que sí. no, como que es una combinación nada habitual, pero que luce bastante bien, ¿eh? ¿Qué restricciones les ponen de retiros aquí en el fraccionamiento? ¿De retiros te refieres a...? Servidumbres, frontal, por ejemplo. Pues en este caso teníamos 5 metros al frente, que es Okey. por donde está el acceso vehicular al proyecto. Ujú. Y en el lateral, en este caso, no teníamos restricción porque afortunadamente el predio está o colinda con uno de sus linderos hacia este camino peatonal arborizado, ¿no? Entonces, nosotros podíamos construir hasta el límite del terreno y lo que buscamos con el proyecto fue volcar toda la casa, todos los espacios de estar hacia este andador peatonal para, pues de alguna manera crecer, ¿no? El terreno con las copas de los árboles, integrarlas al proyecto, a la vista y pues este es el resultado. Interesante. ¿Cómo es la orientación solar? Porque me imagino que aquí en Culiacán estás buscando hacer una casa fresca, ¿no? Todo el tiempo hay que cuidar las aperturas, las orientaciones, también la inercia térmica del concreto nos ayuda muchísimo en este proyecto. Yo he tenido el privilegio de entrar a la casa como invitado, ya terminado el proyecto, y es muy fresca, Abraham. Tenemos Es ¿verdad? De este lado. este lado, este lado es el este, sí, Ujú. no es francamente este, pero sí, esta es la fachada este. Claro, y toda la casa pareciera que la abres, ¿verdad? Hacia esa fachada. Qué interesante Sí, la escala y que te permita jugar con estos muros bajos, ¿no? Estos sí, muros yo los recuerdo en Portugal, 1,80 por normativa. Qué bien se ve, ¿verdad? Porque te dan seguridad, pero al mismo tiempo te divide, sí, te conecta, que tal te vez dan todo. en este tipo de fraccionamientos, pues tal vez no necesitas mucha seguridad, sino privacidad, Ándale, ¿no? exacto.
del otro lado de este muro hay un espacio como una terracita con una alberca y entonces pues claro que quieres tener la privacidad mientras estás en tu alberca con tus invitados, ¿no? Ustedes construyeron. Nosotros construimos ahora. Cuéntame un poco sobre los procesos constructivos, también los clientes, ¿verdad? No sé si están muy acostumbrados al concreto aparente acá en Culiacán. Em, yo creo que es fundamental cuando te encuentras con un cliente que cree en ti y además tiene como tiene buen gusto, entonces sabe dónde está bien asumir un riesgo, Ujú. sabe soltar un poco la rienda y permitir, y después también sabe exigir, pues, cosas prácticas de funcionamiento de sus necesidades. Tengo que Interesante, me decirte que parece. al Ajá. principio ya estábamos muy cerca de empezar la construcción y el proyecto no estaba diseñado en concreto aparente. Ah, Nosotros nos sí. imaginábamos un aplanado muy fino, Ajá. pero bueno, se dieron las cosas, asumimos el riesgo y nos encanta el resultado. Es que para toda la gente que no quiera dar mucho mantenimiento a sus casas, a sus edificios, le inviertes un poco más al principio, haces de concreto, compras una buena cimbra, ¿verdad? Para que quede liso. Sí, aquí lo que usamos fue triplay fenólico, Abraham. Ah, Es claro. ese triplay que tiene una cara, una vista negra, Sí, ¿no? Es un poquito más caro, pero garantizas, pues, una apariencia buenísima. claro. Y lo puedes usar un par de veces, 2, 3 veces, y tú solo te vas dando cuenta cuando el triplay ya tiene mucho desgaste Sí. del mismo proceso, el jaloneo, el desimbrado, y bueno, pues lo tienes que reemplazar por uno nuevo, ¿no? Interesante, ¿eh? Si Sí, quieres, mira, ven, vamos para cada adentro. cuando le obligaron a ponerle teja. Qué bonito. Y me gustó mucho la horizontalidad, ¿verdad? Porque la casa se siente ligera desde la fachada. Sí, estamos en un proyecto que se concibió como una casa de huéspedes, Abraham. El cliente tenía una necesidad principal de ampliar un poquito su garaje, entonces buscaban en este terreno hacer una especie de tejabán, así empezamos, y después la conversación nos fue llevando a más, a integrar algunas recámaras, algunos espacios sociales, y, y pues afortunadamente acabamos en esto, que es una casa de huéspedes con un garaje amplio para, pues para los clientes, ¿no? Para satisfacer su necesidad que tienen en su casa principal. Entonces, como es Interesante. una casa de huéspedes, nos dieron la libertad, o sea, como el programa nos da la libertad de jugar un poquito más, pues, ¿no? No estábamos como voraces por consumirnos todos los metros cuadrados construibles, Claro. sino que más bien buscábamos ofrecer una atmósfera relajante, una atmósfera de uso de fin de semana. Entonces, entonces concentramos la construcción hacia donde tenemos una colindancia con otra casa para lograr esto, ¿no? Como un jardín, una terraza con una alberca que se sintiera muy amplia porque disfruta de las copas de los árboles que están afuera del terreno en realidad, Claro, ¿no? Entonces, te las ¿cómo apropias. te apropias y los vuelves parte? Muy elegante, ¿eh? La verdad que tiene una presencia muy fina, ¿verdad? Este juego de las columnas repetidas, como una arquitectura con principios clásicos, ¿verdad? Pero reinterpretados, simplificados desde el acceso, ¿verdad? Qué importante esa conexión entre la cochera, el acceso peatonal hacia la vivienda, este pequeño recibidor semicubierto, ¿verdad? Porque no tiene una cubierta de vidrio. No, no tiene cubierta de vidrio, pero la inclinación del pergolado está alejando todo el tiempo el agua de la lluvia de la puerta de acceso al proyecto. Sí, la verdad que en el proceso de diseño fue muy interesante cómo combinar estas 2 direcciones. O sea, prácticamente son 2 rectángulos girados a 90 grados, independientes, separados uno del otro, y que tienen, pues, este principio de orden que te genera un ritmo con estas cartelas o estas columnas de concreto de 50 centímetros de profundidad.
Y cómo dar la vuelta, ¿no? Cómo relacionar un volumen con el otro Ujú. sin que haya un choque entre estas direcciones de las columnas, de las que vienen en un sentido y las que giran en el otro, ¿no? ¿Cómo das esa vuelta y que se sienta fluido, que no se sienta ese cambio de una forma como no tan armoniosa? Entonces, Sí, no se lo, tocan, lo ¿verdad? que hicimos fue Ujú, separarlos, esa es ujú, la solución, separar los volúmenes. Y después en el proceso, como te digo, las necesidades fueron creciendo conforme íbamos avanzando en el proceso y surgió la necesidad de una segunda habitación en planta alta. Lo que hicimos fue entenderlo como un volumen, como una pequeña torre de recámaras, ¿no? Entonces está la recámara principal en planta baja y exactamente sobre la recámara principal está la recámara secundaria en planta alta. Pues ahorita lo vamos a ver por dentro, pero si nos acercamos por acá, se puede ver cómo la composición todo el tiempo son como cuerpos independientes que están relacionados entre sí de alguna manera específica según el caso, ¿no? Entonces la torre pareciera que se sienta encima ujú. de este otro elemento que son la estancia y las áreas sociales de la casa y tiene pues ya otra materialidad, ¿no? Que en este caso es una piedra gris San Andrés Ujú. en un formato chico de 7 centímetros por largos libres para dar esta apariencia como de mampostería, ¿no? De acuerdo. O sea, el límite con la casa existente es justo detrás, o sea, la casa se pega al No, lindero posterior. no, la casa principal de los clientes está a espaldas Ah, del esa terreno. esa espalda. Entonces, esta pequeña Ajá. puerta te lleva a un vestíbulo exterior que después te lleva a la entrada principal de la casa principal, Ya ¿no? lo entendí mejor. Entonces tienes como, este se vuelve como una especie de patio trasero. Pero está bien conectado, ¿eh? O sea, cómo te liga hacia el acceso, hacia el vestíbulo, y que se ve también ya que la casa, la primer casa tenía ya estos atisbos, ¿no? Estas intenciones más contemporáneas, Sí, ¿verdad? O sea, sí, ya para su época. sí, claro, ya se ve que los clientes estaban buscando modernidad, jóvenes. ¿Qué dimensiones tiene la alberca? No es muy grande, es de 3 metros, me parece, si no me equivoco, 5,40 de largo. No, queda muy bien. Excelente. ¿Y la cochera qué dimensión tiene? Uf, entre cada uno de estos ejes tenemos 1,50 m. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejes de 1,50 m. Okey. Sí, como 11, ¿no? 11 y medio. Entonces, para librar, por ejemplo, del lado donde acceden los carros, Ajá. para librar ese claro de 11 metros, tenemos una viga metálica que está escondida en el colado. Lo que hicimos fue calzarla 5 centímetros hacia arriba. Colamos primero la parte inferior del concreto y después terminamos de colar, ¿no? Entonces, esto se sigue viendo todo el tiempo como una obra en Claro, concreto, aunque claro que es una estructura compuesta, una estructura mixta. claro, sí, porque el claro es tan grande que necesitarías un peralte muy alto, Sí, ¿verdad? grandísimo, de puro S concreto, sí. claro, perfecto. ¿Y qué acabado le diste a las losas? Bueno, aquí la verdad es que lo mismo, por proyecto nos gusta intentar asumir riesgos, en este caso fue el concreto aparente, Ujú, pero también nos gusta identificar cuándo ya es prudente en esta situación, en este incluso momento de nuestra carrera, eh, irnos por algunas soluciones un poquito más fáciles, por decirlo así, o con ujú, menos riesgo. Aquí es una losa que es una losa reticular aligerada con casetón que se veía, ¿no? Como en una casa convencional en estos tiempos, se veía al momento de cimbrar el casetón y las nervaduras. Lo ujú. que hicimos fue enyesar y pusimos este acabado tipo pulicemento que se usa mucho, no nos gusta mucho, pero te ayuda un poco, ¿no? Se vuelve homogéneo. A estar metido en esta misma atmósfera, pues, Ujú, ¿no? interesante. Y lo mismo con los pisos, Abraham. Fíjate cómo el piso de la cochera es un porcelánico al final, ¿no? Ujú, Es un formato de 60 por 1,20 que pusimos eh, intercalado pues, en un acto también de nosotros de economizar, dosificar los riesgos. O sea, okey. este es un piso al final,
muy seguro, muy convencional, pero las transiciones siempre son en concreto. Ya, Entonces, cuando tú ves el se proyecto desde conectan. afuera, siempre lo ves en concreto y después ya dosificamos el riesgo y nos vamos con un porcelánico en la cochera, ¿no? Sí, en el caso de que vaya a agrietar y cosas así, Claro, pues cosas ya que pueden suceder, pueden, sí. pero se logra muy bien. Y el portón, cuéntame un poco. ¿Te pedían algún tipo de restricción en el diseño del portón? No, no nos pedían ninguna restricción. El portón es porque los clientes tienen muchas mascotas. Ujú, Entonces también pensábamos en la posibilidad de que hubiera perros en este jardín y que no se estuvieran saliendo de la casa, ¿no? Entonces tuvimos que okey. cerrar con portón el acceso de los carros y lo diseñamos al final hecho a la medida, diseñado por nosotros, de tal forma que te dé privacidad sin cerrarte por completo, ¿no? Porque mientras más amplitud, mejor. Excelente. Sí, se atraviesa de lado a lado todo este espacio, que siempre es lo que buscan muchas veces los clientes, ¿verdad? Que las cocheras se conecten con el área social, ¿verdad? Porque al final Está tú bueno. tienes un evento, ajá, y pues te caben más personas, ¿no? O Se incluso conecta. en un dado caso podrías sacar los carros, llevarlos a alguna otra parte y este espacio se vuelve Claro, increíble para tener una gran mesa en una sí, terraza, ¿no? Es como que esa también dejar que el espacio pueda evolucionar. A veces no tenemos que controlar todo, ¿no? Y dejar los espacios un poco flexibles. flexibles Sí, sí, esta conexión es ganadora. Y aquí pues tratas de compactar lo más que se puede la casa hacia la derecha. ¿Qué para dimensión tiene la pieza? Este rectángulo, ¿cuál? el rectángulo del área social. Porque ya vi que, claro, es que tienes una pieza de servicios detrás de este eje. Claro. Ya, 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 cuéntanos. Bueno, detrás de este muro, claro, tenemos la lavandería del proyecto, ¿no? Aprovechamos esa separación entre volúmenes y generamos un espacio de servicio, pero los invito a pasar, mira, vengan. Entonces, Puerta corrediza. tenemos una puerta corrediza que se oculta entre el muro de concreto y el mueble de la cocina, Ok, ¿no? En el mueble de la cocina tenemos como el centro de control del área social, ahí tenemos apagadores y el termostato del aire acondicionado, y pues llegas directamente a un espacio, a un monoespacio, ¿no? Que tiene cocina, comedor y sala, todo en un mismo espacio que ven hacia la terraza. Entonces, si te fijas, es un espacio es un ambiente que nos gusta mucho provocar en proyectos que son para fin de semana, ¿no? Como esta idea de todo junto, viendo hacia la terraza y la alberca, ¿no? está muy Entonces, cada bien, una ¿eh? de estas puertas se abre independientemente, Ok, entonces puedes un poco controlar qué tanta apertura quieres tener en determinado momento del día. ¿Y ujú. qué tal? ¿Cómo sentiste La el clima, la temperatura temperatura dentro de la está muy casa? bien, Está muy fresco, ¿verdad? está muy fresco. Sí, porque casi no está recibiendo el sol directo. Es que esos árboles, esas copas te Pero funcionan ya como estamos en el unas. momento del día en el que más sol directo recibe el proyecto, porque es el este, ¿no? Y Claro. estamos en la mañana. Pero qué bonita la combinación de los materiales. Cuéntanos, ¿trabajaron el interiorismo ustedes? No, esto es, todos los muebles es selección del cliente. Ok, muy bien, ¿eh? Nosotros hicimos la cocina, hicimos también esta lámpara colgante que da servicio a la cocina y hasta ahí. Está bueno la lámpara. ¿Qué dimensión tiene este salón? Largo por ancho. Este salón debe de tener unos 5,40 de ancho, Ujú. por lo que te dé el módulo de 1,50 que aquí me pierdo, ¿no? Tengo que contar las columnas para saber y ya sumo y me doy cuenta, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1,50 Claro, son 9. 9 por 5,50 me decías, ¿verdad? aproximadamente. Pero fíjense, cabe perfectamente ya la isla, le da muy buen espacio entre el mueble del refrigerador, hay más de 1,20 m hacia la isla, y todavía te queda un muy buen espacio para esa mesa de 6 personas y tu sala, está súper bien. Que cuando estábamos diseñando esto, Abraham, nos Ujú, decía el cliente, es que yo no quiero que sea un comedor convencional. O sea, yo perfectamente lo puedo tener pegado a la isla y ujú, que sea como una especie de barra. okey, Y no importa que este proyecto o este espacio no tenga un comedor convencional. Al final lo tienen, lo tienen de la manera tradicional, ¿no? sí, Pero mientras dibujábamos, nos daba tranquilidad pensar que sí iban a caber las cosas porque
porque nos imaginamos siempre el comedor adosado o pegado a la isla de la cocina. De acuerdo. Muy interesante el espacio. Me gusta que los muebles no tocan el techo, ¿verdad? O sea, al final hay un respeto entre la cubierta y todo el mobiliario que le da todavía mayor amplitud. Claro, o sea, aquí como manejamos siempre el nivel de cerramiento como una línea imaginaria muy importante y a la que vamos a recurrir con diferentes elementos, así como dices tú muy bien, el mueble de la cocina llega a ese nivel de cerramiento que es 250. Todos los vanos de las columnas llegan a ese nivel de cerramiento, las aperturas de las puertas llegan a ese nivel de cerramiento. Entonces se vuelve como una línea imaginaria a la que vamos a recurrir en muchas situaciones. Sí, se teje el espacio muy bien. ¿Qué altura Fíjate tenemos cómo en la la altura parte de alta? este espacio de servicio que ahorita está Sí, en uso muy como bodega, es esa misma altura de sí, cerramiento. claro. Entonces, ¿Y qué altura le damos a la parte más alta? súmale otro metro, metro 20. Ok, Entonces, si tenemos 250, 265 más otro metro 20, tenemos 385. órale, está bueno. Y aquí ya le cambias también la textura. ¿Qué textura es esta? Esta es la misma, es un acabado cementicio, es un pulicemento, Ok, ¿no? no es como microcemento, Es es microcemento, sí, microcemento, ok. sí, es microcemento y es lo mismo, ¿no? También para nosotros no era costeable irnos de concreto aparente todo desde cimentación hasta nuestro nivel de cerramiento, que son casi 4 metros, por diferentes razones. Era muy difícil cimbrar porque tenemos el muro del vecino del Ah, otro lado, entonces claro. hay que pedir permiso para pasar este, Los los, troqueles, los los... ganchos Sí, sí, sí. que confinan la cimbra. Y entonces había más retos, más riesgos, Es cierto. más motivos para decidir que en este muro no íbamos a meter el concreto aparente, ¿no? Ya. Claro, o sea, donde está el concreto, ya estás arriba del techo del vecino. Es que es barda de colindancia. Ah, ok, Entonces sí, es una barda que probablemente llega a 220 máximo, ya. ¿no? Entonces a partir de ahí sí, Se sí resuelve. Y librábamos. ya entonces estos sí los haces de concreto. Estos Esto ya los sí, podías sembrar. así es. Muy bien. El piso es el mismo de la cochera. El piso es el mismo de la cochera, igual un porcelánico con las transiciones hacia el exterior en concreto aparente, ¿no? Concreto. Excelente. ¿Y qué tenemos ahí al fondo? O sea, haces un espacio también ya más privado. Acá al fondo ya estamos como en la parte de las, de las recámaras. Tenemos la recámara principal, que es la que está en planta baja, que también tiene su conexión con el El jardín, jardín. ¿no? Ya, qué bonito. Se ve también el muro de concreto ya en la cabecera. Y aquí de frente hacia la vista, ¿verdad? Los clientes cada vez más piden estas habitaciones ya sin televisión al frente, ¿verdad? Con la vista directa. Claro, es lo mismo, es un espacio que no vas a usar todo el tiempo, es un espacio de Ujú, descanso, es una casa de huéspedes, una casa de descanso ujú. y pues sirve, ¿no? Un ratito de desconectar, de tener tele siempre en todos los espacios, ¿no? Eso creo que a veces condiciona mucho las orientaciones de las recámaras, de las diferentes habitaciones y pues Le das un sistema de aire acondicionado central a la casa. sí. ¿Cómo es en costos, más o menos? Cuéntanos un poco cómo trabajan ustedes, por administración de obra, por un precio fijo. Nosotros lo que tratamos de hacer es en la etapa de proyecto generar confianza con el cliente primero que nada. Y conforme las etapas del proyecto van avanzando, buscamos construir nuestros proyectos, ¿no? Lo hacemos por administración porque creemos que es la manera más transparente y en la que le damos también mucha libertad a los clientes de si ellos quieren traer a su contacto de cancelerías o si ellos tienen un familiar que es carpintero y quieren meterlo. A veces, pues, se presta para que seamos flexibles en eso y trabajar con los contratistas que sean en determinado proyecto, ¿no? Entonces, lo hacemos así y buscamos, pues, buscamos los mejores precios para nuestros clientes, Ok. ¿no?
En el tema de las instalaciones de aire acondicionado, creo que en resumidas cuentas podemos decir que mini split es X, fan coil es 2X Ok. y un aire integral es 4X. Ah, eso está Entonces, buenísimo. el fan coil cuesta el doble que el mini split y el integral cuesta el doble que un fan coil, ¿no? Pues no está tan mal entonces el fan and coil con, si el doble, o sea, si un equipo te cuesta, no sé, 15,000 pesos, pues el sistema de fan and coil te cuesta 30. Y el sistema integral te cuesta 60. Así en esa lógica, ¿no? Ok. Ojalá que sí sea así. Es que de repente esos sistemas centrales se vuelven elevados, ¿no? 300, 400, dependiendo del volumen, ¿verdad? Todo siempre dependiendo del volumen de aire. Muy interesante el baño, ¿eh? Otra vez las texturas de madera con los cementos pulidos se ven muy bien. Maderas claras, ¿verdad? ¿Qué madera utilizaste? Es madera de encino, Encino. entintada normal. La verdad, esto es un trabajo de carpintería muy, muy convencional. Pero creemos que los tonos van muy bien con el proyecto. Todo el tiempo estuvimos buscando en este proyecto una sensación de monocromático, pero Ujú. también sin quedarnos en un proyecto muy frío, ¿no? Queremos que la atmósfera se sienta al final acogedora y creo que se logra muy bien. Aquí tenemos un mármol crema Lisboa en la cubierta, que es nacional, es muy accesible y pues el trabajo de la madera de encino con un entintado natural. Tratamos de rebajarlo buscando un tono que nos guste, que no Ujú. se sienta muy brillante el acabado. Entonces es nomás cuestión de dedicarle el tiempo a la etapa de muestras, Ujú. ¿no? Para intentar que la veta quede expuesta, para que le dé un poquito más de textura al acabado, que no quede muy brilloso. eh, Queda bien, queda muy bien. Queda muy bien, sí. Y aquí el microcemento también entra a la regadera. No, aquí tenemos una pintura que es especial para espacios con mucha humedad y lo mantenemos así como una regadera muy discreta. Al final no queremos que nada se exalte mucho en el proyecto, ¿no? Ok. Y aquí estamos ventilando hacia un patio eh, pegado a la casa existente, bueno, a la Sí, casa sí, anterior. estamos ventilando hacia la parte posterior, que es donde está Ujú. también el cuarto de máquinas de la alberca. Y bueno, aquí tenemos una pequeña restricción de 2 metros O- por reglamento. Entre Entonces, casas. entre casas. Entonces ahí aprovechamos para ventilar los baños y para tener el cuarto de máquinas Ok, de la ok, alberca. ok, ok. Muy bien. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? 210. Bien. ¿Y en cuánto tiempo los construyeron? ¿Y cuál fue el costo por metro cuadrado de construcción? Es que ese es un gran dato, ¿eh? O sea, hemos ido pues conociendo los costos en distintas ciudades de México Sí, y ahora sí conocer la de Culiacán, va a ser muy... muy valioso. Yo le calcularía que, pues Dime, no sé, dime costo metro 20, cuadrado. 20,000 aquí en Culiacán. Sí, depende del proyecto, obviamente, ¿no? Ajá. En este proyecto, evidentemente, los muros de concreto aparente nos elevaron los costos de mano de obra y de Ujú. materiales. Al final, creo que se comprueba que sí es más caro construir un proyecto de concreto aparente que un método ¿Cuánto más tradicional. utilizando tu fórmula? Es que tendríamos que verlo en el total. Digamos que en el total, esas decisiones, y aparte que tenemos una construcción muy chica, que tiene alberca, que tiene sistema de calefacción, Sí, claro. que tiene aire integral, entonces por metro cuadrado el costo, claro que va a ser Sí, mayor, sí, sí, claro. ¿no? Porque Ajá. tienes un proyecto muy chico con muchas cosas. Tienes una cocina súper equipada, con, con acabados, con paneles tipo melamina que se llaman Supermat, que tienen una textura increíble. Sí, está muy Entonces, bonito. todo lo tienes en calidad premium en una construcción de 210 metros cuadrados, Abraham. Entonces, el costo por metro cuadrado, claro que se va a ir un poquito para arriba, pero tampoco tanto. Ujú. 23,000 pesos metro 23 cuadrado. mil, ok. Excelente dato, jóvenes. Sí, me fui demasiado mesurado, pero 23 se me hace prudente. Si ¿Costos qué quieres, año? hace 2 años. Si quieres, podemos pasar a... Entonces, ¿cuál sería si alguien te pide una casa como esta al 2026? Pues hay que checarlo. ¿Qué será? ¿Un 10% más? ¿20% más? Yo pienso que sí, un 15%. Ni tú ni yo. ¿15%? Ciérrenlo, jóvenes, ¿eh? Porque se va elevando muy rápido. Esta
Este mes se elevó 27% el costo de la cera. No son Entonces, tiempos fáciles. Ahorita las cosas están muy, muy sujetas, ¿no? es que todo el tiempo se mueve, jóvenes. Cada año hay una sorpresa nueva. Bonito el terminado del cemento pulido con el microcemento. Ok, aprovechas este espacio, ¿no? El retiro, iluminas aquí la escalera. Llegamos a otra recámara. Bien, qué Esta es bonita una vista. recámara en planta alta que incluso también puede funcionar como un pequeño estudio. Aquí integras el closet en la recámara, ya no le das vestidor. Así es, Está así bien, es. se amplía. Y la verdad es que este baño me gusta mucho. Todo con el cemento. Y sin soclos, ¿verdad? No, sin soclos. Ujú. Ahí creemos que vale la pena invertir, si acaso, en un poco más de mantenimiento, pero es muy bonito cuando el muro llega hasta abajo, ¿no? Excelente. Buena distribución. Si el crema Lisboa es ganadora. Curioso que le digan Lisboa, ¿verdad? Es nacional. Sí. ¿Quiénes ponen los nombres a los mármoles, jóvenes? Hay que ponerle nombre. Quiero conocerlos. Sí. Muy bien, su buena regadera. Hay ventilación cruzada, claro. Ventilación cruzada en este baño. Teníamos la oportunidad y ni modo de no aprovecharla, ¿verdad? Sí, está perfecto. ¿Cómo ves? Excelente. ¿Le das laca de poliuretano o cómo se llama la otra? Eh, Siempre se me olvida. En la carpintería, me dices, ¿verdad? Nitrocelulosa, ajá, Yo creo que fue poliuretano, Abraham, pero la poliuretano. verdad no, a ciencia cierta no sabría, no recuerdo. Qué interesante el color gris que le das. Al final es eso mismo, ¿no? Ujú, Estábamos buscando monocromía pues seleccionar muy bien en qué elementos queríamos introducir la textura de la madera. ujú. En este caso fue cabecera de cama principal, closets y mobiliario. Oye, le das doble vidrio a las ventanas, ¿verdad? Sí, es un doble vidrio porque pues estamos en Culiacán y esta fachada, al ser la fachada este, pues reciben bastante sol directo, ¿no? En las mañanas. Entonces, buscábamos, pues, el mayor confort posible. Prácticamente aquí en Culiacán debería ser obligatorio, ¿verdad? Doble Debería de vidrio. ser por regla, sí. Ujú. Pero el problema, pues, siempre son los costos, ¿no? Sí. Sí, te puede costar el doble la ventana, o no sé si el Así doble, es, pero 1.4, ¿verdad? así es. Pero ven qué belleza las copas de los árboles. No, está increíble. ¿Y tocaron algún árbol? ¿O se respetaron todos? No, al final tristemente tuvimos que decirle adiós a una caoba que había Uf, aquí en el terreno, muy bonita. Y, pues, bueno, me quedo con la tranquilidad de que rescatamos brotes y la replantaron. tenemos unas chiquitas en una maceta todavía, que son hijas de la caoba que había aquí. Ok, Pues, pero es bueno. nada. Y también plantamos el tabachín, que creció rapidísimo. Es un árbol que le gusta mucho el clima de Mazatlán Bonita y toma. en estos 2 años ha crecido Esta muchísimo. madera creo que es rosa morada. El tabachín. Velo. Sí, claro. No, pues es que aquí no tiene que competir por luz. Quedó perfecto. ¿Y cuánto tiempo llevó la obra? Alrededor de 10 meses. Bastante rápido. Muy eficientes, jóvenes. ¿Aproximadamente qué porcentaje ustedes cobran de administración de obra? Aproximadamente el 10%. ¿El 10%? 10%. Muy, muy buen precio, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy competitivo, jóvenes. Así es. Fíjate qué interesante. Voy a La empezar a verdad es hacerles que más nos preguntas de esas. gusta, vuelvo a lo mismo, nos gusta generar confianza Ujú. y los esquemas de administración, de cobro, somos muy flexibles a escuchar la situación de cada proyecto, cada cliente. Y, y bueno, podemos cobrar hasta el 10%, que creo que, como dices tú, es Son, un muy buen precio. son muy buen precio, jóvenes. El promedio está entre 15 a 20, a veces más, ¿verdad? Todo depende de la Así es. infraestructura de la empresa.
10% de supervisión de obra, realmente es un precio que creo que es inmejorable, ¿saben? Así que vale muchísimo la pena. Pues, arquitecto, muchísimas gracias por compartirla. No, ¿Cómo te gracias a ti, podemos Abraham. contactar? Me pueden seguir en mis redes. Mi estudio tiene mi nombre, Pedro Gagiola Estudio, o en mi página de internet, pedrogagiola.com. Y encantado. Excelente. Sigan las redes sociales del arquitecto, jóvenes. Ha sido un gusto y esperemos seguir conociendo más de tu obra. Gracias, Abraham. Hasta luego. Buen día. Jóvenes, desde Culiacán, Sinaloa, Cota Paredes, adelante. Pedro Agiola en la casa.